Atención, atención. Hay un municipio en el Bajío michoacano que casi nadie sabría ubicar en un mapa. 28.213 habitantes, uno de 113 municipios del estado. No tiene aeropuerto, no sale en el noticiero nacional, no hay corrido sobre él. Está pegado a La Piedad en la frontera con Guanajuato y la mayoría de los mexicanos jamás ha escuchado su nombre completo. Ahí, como en cualquier pueblo de México, hay una comandancia, una patrulla que da vueltas y un número de teléfono. Ese número es el objeto de esta historia. No un rifle, no una camioneta blindada, no un fajo de billetes. Un número de emergencias, el que marcas cuando alguien de tu casa no llegó. El que marcas cuando tu hijo no contestó el teléfono en toda la noche. El que marcas porque no tienes a nadie más a quien marcarle. El viernes pasado, esa comandancia amaneció con 4 órdenes de aprehensión encima. No contra sicarios, no contra un cártel, no contra un grupo armado que bajó de la sierra, contra el director de la policía municipal y 3 de sus agentes. Y la palabra que viene escrita en el expediente es la peor palabra que existe en este país: desaparición de personas. Aquí están los hechos duros, sin adorno, tal como los publicó la autoridad. Viernes 14 de agosto de 2026, personal de investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó 4 órdenes de aprehensión contra un mando y 3 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de José Sixto Verduzco. El texto de la Fiscalía dice, literalmente, que fue por su posible relación en hechos de desaparición de personas. Posible, esa es la palabra que eligió la Fiscalía. Guárdala, porque vamos a volver a ella. El mando detenido está identificado como José Manuel Ne. No es un exfuncionario, no es alguien que renunció hace años. Era el director de Seguridad Pública Municipal. Era el activo, con cargo, con nómina y con mando sobre la corporación, al momento en que le pusieron las esposas. La operación no la hizo la Fiscalía sola. Actuó en conjunto con la Guardia Civil de Michoacán, con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Guardia Nacional, Ejército y Fuerzas Federales en el mismo despliegue. Las órdenes se ejecutaron en 2 municipios, José Sixto Verduzco y La Piedad, y en seguimiento a esos mismos actos de investigación, se cumplimentaron 4 órdenes de cateo en inmuebles de José Sixto Verduzco, donde según el comunicado, se recabaron indicios. 4 órdenes de aprehensión, 4 cateos, 4 detenidos. Un solo día. La carpeta la lleva la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Los 4 quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, que es la que va a resolver su situación jurídica una vez que se desahogue la audiencia inicial. Eso es lo que los noticieros te dijeron. Lo que no te dijeron es lo que viene ahora, y son 5 cosas. La primera, no cayó un policía, cayó la cúpula de la corporación. 4 órdenes el mismo día contra el director y 3 de sus elementos en un pueblo de 28,000 habitantes. En una comandancia de ese tamaño, eso no se llama depurar, se llama descabezar. La segunda, el delito que se investiga no es cohecho, no es extorsión, no es narcomenudeo, es desaparición de personas. De todo lo que se le puede imputar a un policía municipal en México, ese es el escalón más alto. Y es también el que casi nunca llega a una orden de aprehensión, porque es el más difícil de sostener frente a un juez. Que existan 4 órdenes firmadas significa que un juez de control ya vio algo que le pareció suficiente para autorizarlas. La tercera, los cateos son la parte que nadie está contando. 4 inmuebles del municipio abiertos por orden judicial el mismo viernes. La Fiscalía dice que de ahí se recabaron indicios, y ahí se detiene. No dijo qué eran, no dijo dónde estaban, no dijo a qué llevan, y este canal no te lo va a inventar. La pregunta queda abierta, porque abierta está. La cuarta, no es la primera vez, es la segunda, en el mismo municipio, en poco más de 4 años, y esa es la parte que convierte esto de una nota local en un caso nacional. La quinta, entró el ejército a detener policías. Léelo otra vez. Para arrestar a 4 elementos de una policía municipal de pueblo, el Estado mexicano movilizó a la Fiscalía Estatal, a la Guardia Civil, a la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional. Cuando necesitas al ejército para arrestar a la policía, la pregunta de a quién le tenían miedo ya está contestada. Ojo a esto, porque aquí es donde el caso cambia de tamaño.
José Sixto Verduzco no es la Michoacán del aguacate ni la de la sierra, es la Michoacán de en medio. Carretera, agricultura, movimiento constante entre dos estados. Zona de paso, la que no sale en cámara, y es, desde noviembre de 2025, territorio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La intervención federal de seguridad que dirige el secretario Omar García Harfuch el 11 de agosto de 2026, hace apenas 4 días, Harfuch se paró en la mañanera de Palacio Nacional y reportó 950 personas detenidas en el marco de ese plan. La Secretaría precisó que ese acumulado corresponde a delitos como homicidio, extorsión, secuestro, narcomenudeo y privación ilegal de la libertad. No es una cifra de desaparición, y no la vamos a mezclar con este expediente. Es el retrato del estado donde aterriza esta detención. Pero el dato que de verdad enmarca lo del viernes no es una cifra de detenidos, es una propuesta. El 10 de julio de este año, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, propuso públicamente que desaparezcan las policías municipales de todo el país y que la Guardia Nacional asuma esas funciones. Lo dijo en el Congreso local. Reveló que ya lo había conversado con la presidenta Claudia Sheinbaum y lo justificó con una palabra: infiltración. ¿Sabes qué pasó ese mismo día? Cayeron el director y el subdirector de la Policía Municipal de Zacapú, señalados por las investigaciones de facilitar el robo de armamento oficial que terminó usándose en la emboscada contra un convoy de la Guardia Civil en Nahuatzen. 5 elementos muertos, 5 heridos. Y aquí hay que ser absolutamente claros, porque este es el punto donde la mayoría de los canales se resbala. Zacapú es otro municipio, otro expediente y otros detenidos. El cártel que aparece señalado en aquel caso pertenece a aquel caso. Ninguna autoridad, ninguna, ha atribuido pertenencia a organización criminal alguna a los 4 detenidos de José Sixto Verduzco. 0. Y este canal no le cuelga un cártel a nadie que la fiscalía no le haya colgado. El propio gobernador recordó, al defender su propuesta, otros 2 casos. 8 policías detenidos en Coeneo, incluida la directora de Seguridad Pública, y otros 8 elementos en Sinapecuaro, Coeneo, Sinapecuaro, Zacapú. Y ahora José Sixto Verduzco, 4 corporaciones municipales michoacanas tocadas por la justicia en cuestión de semanas. La propuesta del gobernador tiene críticos con nombre, y hay que decirlo para que este video no quede de un solo lado. El dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Memo Valencia, sostuvo el 14 de julio que plantear la desaparición de las policías municipales equivale a reconocer que la estrategia de seguridad no dio los resultados prometidos, y señaló que el Estado también debe responder por el desempeño de los mandos que se nombraron bajo su esquema de coordinación. Analistas consultados por medios nacionales fueron por otra vía. Dijeron que la solución no es eliminar los cuerpos civiles, sino profesionalizarlos y pagarles, porque hoy cerca del 60% de los policías municipales del país gana menos del salario sugerido. Ese es el contexto real en el que aterriza lo del viernes. El gobernador dice que las policías municipales están infiltradas, y 35 días después, la fiscalía se lleva a la cúpula de una corporación entera por posible relación en hechos de desaparición de personas. Ahora vamos a la mecánica, y vamos a hacer algo que en este nicho casi nadie hace: separar con bisturí lo que está documentado de lo que no. Lo que sí sabemos, con fuente, la Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo y cumplimentó las 4 órdenes. La operación fue conjunta con Guardia Civil, Defensa Nacional y Guardia Nacional. Se ejecutaron en José Sixto Verduzco y en La Piedad. Hubo 4 cateos en inmuebles del municipio. Se recabaron indicios. La carpeta está en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Los 4 están a disposición de un juez. Y la Fiscalía declaró expresamente que mantiene bajo reserva los mayores detalles y las líneas de investigación para no afectar el desarrollo de las indagatorias. Espera, porque ahora viene la lista de lo que no vamos a afirmar. Y es igual de importante. No afirmamos que los 4 desaparecieron a alguien. La Fiscalía escribió posible relación. No están vinculados a proceso. No están sentenciados. Son presuntos los 4 y así se quedan hasta que un tribunal diga otra cosa. No afirmamos cuántas víctimas hay, porque la Fiscalía se reservó expresamente ese dato y también las identidades. No lo sabemos.
Nadie que te diga un número te lo está diciendo con fuente. No afirmamos que se encontró en los 4 cateos. La palabra publicada es indicios. Punto. No afirmamos que pertenezcan a ningún grupo criminal porque ninguna autoridad lo ha dicho. Y no afirmamos que el secretario García Harfuch haya ordenado, ejecutado o anunciado esta detención. No lo hizo. Las órdenes son estatales de la Fiscalía de Michoacán, y así hay que decirlo. Lo que sí es suyo es el paraguas. El Plan Michoacán es la intervención federal bajo la cual el Ejército y la Guardia Nacional están en ese estado. Y por eso aparecen en el despliegue del viernes. Atención a este detalle porque revela cómo se cuentan las noticias en México. Hay un conflicto de versiones entre los propios medios. El Financiero publicó que los detenidos fueron 2 elementos de seguridad municipal y un civil, además del director. Pero la redacción textual de la Fiscalía habla de un mando y 3 elementos de seguridad pública municipal, y esa misma versión la sostienen El Universal, Excelsior, Cuadratín Michoacán y La Silla Rota. Cuando hay discrepancia entre una redacción de la autoridad y la de un medio, aquí mandamos la de la autoridad. Un mando y 3 elementos. Hay otro conflicto, menor pero revelador. Unos medios dicen comandante, otros dicen mando, otros dicen director de seguridad pública municipal. Nos quedamos con el cargo más específico y más sostenido, director. Y hay un tercero, este de fondo. El Universal publicó el nombre completo del detenido y de los 3 agentes. Este canal no lo va a repetir. Se dice José Manuel N. y de los agentes se dice los 3 elementos, porque no hay ninguna ganancia periodística en nombrar a 4 personas que no han sido vinculadas a proceso. Y sí hay un riesgo enorme de arruinarle la vida a alguien que mañana puede salir absuelto. Comparte este video con alguien que todavía crea que decir presunto es una formalidad sin importancia. En este expediente es exactamente lo contrario. Es lo único que separa el periodismo de la condena anticipada. Ahora el precedente. Y este sí es un hecho firme, sin condicionales. Es la segunda ocasión en poco más de 4 años que un director de seguridad pública de José Sixto Verduzco termina detenido. El anterior está identificado como Miguel Ángel Ne. El 25 de enero de 2022 fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado de una mujer, hechos ocurridos el 14 de septiembre de 2021, y posteriormente fue sentenciado. Cuadratín Michoacán, que documentó los 2 casos, subraya algo que hay que repetir en voz alta. Son investigaciones distintas, no es la misma trama, no es la misma red. No hay ninguna autoridad que las haya conectado, pero es el mismo pueblo, la misma dirección, la misma silla, 2 hombres, la misma silla, 4 años de diferencia, y ese patrón institucional es el que hace que este expediente sea más grande que el municipio donde ocurrió. Michoacán es, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, una de las 5 entidades del país con más reportes de desaparición. Con corte a marzo de 2026, el registro contabilizaba 7.599 personas desaparecidas en el estado, detrás del Estado de México, Tamaulipas y Jalisco. Ese número tiene fecha y tiene fuente, y por eso te lo estamos dando así, con su corte. 7.599 familias que en algún momento marcaron un número, y aquí está la parte que casi nunca se dice en voz alta en televisión abierta. Una desaparición en México no siempre empieza con un comando encapuchado bajando de una camioneta. A veces empieza con una patrulla, con una detención que nunca se registró en ningún libro, con una llamada al número de emergencias que llegó exactamente a la corporación equivocada. Ese es el argumento que el gobernador de Michoacán usó para pedir que desaparezcan las policías municipales del país. Ese es el argumento que los críticos de la propuesta dicen que se resuelve con salarios y capacitación, no con extinción. Y ese es el argumento que este expediente, si prospera, va a convertir en el caso de cabecera de toda la discusión, con nombres y con órdenes judiciales de por medio. Porque un municipio de 28,000 habitantes que nadie ubica acaba de poner sobre la mesa la pregunta más incómoda del sistema de seguridad mexicano. ¿Qué pasa cuando la institución a la que llamas es la que está bajo investigación? Lo que sigue son las preguntas que quedan abiertas, y las vamos a hacer sin responderlas, porque no hay con qué responderlas todavía. ¿Cuántas personas? La Fiscalía no lo ha dicho. No lo sabemos. ¿Desde cuándo? Tampoco se publicó.
¿Qué había en los 4 inmuebles cateados? Indicios. Nada más. ¿Habrá más órdenes contra otros elementos de la misma corporación? No hay nada anunciado. ¿Van a llegar los 4 a vinculación a proceso o alguno va a salir? No hay fecha pública de audiencia. Y al momento de grabar este video, la situación jurídica de los 4 sigue sin resolverse. Esa última pregunta es la que a ti te importa y lo sabes. Porque en este país todos hemos visto la película donde alguien cae con enorme despliegue en agosto y sale por la puerta de atrás en diciembre, sin que nadie te avise. 4 personas que el viernes traían uniforme quedaron a disposición de un juez. Ninguna está condenada, ninguna está siquiera vinculada a proceso. La Fiscalía escribió la palabra posible en su propio comunicado, y esa palabra hay que respetarla hasta que un tribunal diga otra cosa. Lo que sí es firme es lo otro, que en ese mismo municipio hace 4 años, otro director de la misma corporación fue procesado por secuestrar a una mujer, y ese sí fue sentenciado. Y en algún lugar de ese pueblo hay familias que, todo este tiempo, estuvieron marcando un número de emergencias, marcando y esperando y marcando, sin saber quién levantaba del otro lado. Esta noche, cuando cierres la puerta de tu casa y apagues la luz, piensa en el número que tú marcarías si alguien de tu familia no llegara. Y estás completamente seguro de quién contesta ese teléfono en tu municipio. Tras los hechos, estas son las declaraciones oficiales registradas hasta el momento de grabar este video. La Fiscalía General del Estado de Michoacán, en su comunicado del 14 de agosto de 2026, informó el cumplimiento de 4 órdenes de aprehensión contra un mando y 3 elementos de seguridad pública municipal de José Sixto Verduzco, por su posible relación en hechos de desaparición de personas. La institución añadió que mantiene bajo reserva los mayores detalles y las líneas de investigación para no afectar el desarrollo de las indagatorias, y que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. El alcalde de José Sixto Verduzco, Enrique Ramos Vargas, se pronunció públicamente el mismo día. Declaró que su postura es y seguirá siendo clara, que se actúe conforme a derecho, con pleno respeto al debido proceso y sin distinciones, y cerró con esta frase: en José Sixto Verduzco nadie está por encima de la ley. El alcalde no está señalado ni acusado de nada en este expediente, y así hay que dejarlo asentado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no emitió pronunciamiento sobre este caso en particular. Sus declaraciones más recientes sobre el marco en el que ocurre son 2. El 11 de agosto de 2026, en la mañanera de Palacio Nacional, al reportar 950 detenidos en el Plan Michoacán, afirmó: la seguridad de Michoacán ha sido una prioridad para el gobierno de México. Y el 27 de mayo de 2026, en esa misma tribuna, informó que durante la administración habían sido detenidos 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre ellos presidentes municipales en funciones al momento de su captura. Y sostuvo que las investigaciones se realizan sin importar el partido político. Sobre ese punto hay una discrepancia entre Dios que conviene señalar. Unas versiones hablan de 6 presidentes municipales y otras de 7. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, no se pronunció sobre esta detención en particular. Su declaración vigente sobre el problema de fondo es del 10 de julio de 2026, cuando propuso desaparecer las policías municipales del país y transferir sus funciones a la Guardia Nacional, y reveló que lo había conversado con la presidenta Claudia Sheinbaum. El dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Memo Valencia, respondió a esa propuesta el 14 de julio, calificándola como un reconocimiento del fracaso de la estrategia de seguridad estatal y federal. Hasta el momento de la grabación de este video, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Fiscalía General de la República han emitido un comunicado propio sobre este caso, y no hay fecha pública para la audiencia inicial de los 4 detenidos. Aquí en Alerta Real del Día, seguimos el expediente hasta la audiencia, y te decimos si los vinculan o si los sueltan. Suscríbete para reportes de seguridad sin censura.